¿Querés un café, Lalo? No, no, está bien, está bien. Bueno, como decíamos, en 2003-2015 hay un quiebre en la tendencia. El crecimiento económico fue el más grande de la historia argentina. En ese periodo de tiempo, el porcentaje de crecimiento económico fue el más grande en 115 años de la historia argentina. Pero además con inclusión social, que es el otro mérito. Porque industrializarse, muchos países han tenido éxitos económicos, se han industrializado, pero no con la inclusión social. El Estado recuperó capacidades. Faltó sí política de largo plazo. Pero es lógico también, cuando partís de la construcción o reconstrucción de una casa incendiada, tener la capacidad de pensar en el largo plazo, es muy difícil. Pero en la economía es una exigencia. Y no siempre con esta expectativa se logró avanzar. Ambos sectores, que generalmente han estado en pugna, en una pugna artificial, simplemente por hegemonía, crecieron ambos en forma simultánea. La realidad social fue otra. Y acá viene esto que señalaba yo recién. Se cuestionó la ortodoxia económica neoliberal, pero eso persistió en la cabecita de muchos funcionarios. Y es un problema. Perdón. Y como... Sí. ¿Por qué toma 115 años? Porque puede haber crecimiento económico importante, pero como incluís lo de la inclusión social, yo creo que desde que la 1810 no hubo un crecimiento como sí, el crecimiento económico con inclusión social anterior a esto fue el del peronismo histórico. Entonces, ahí hay un antecedente. Pero el ritmo de crecimiento que hubo en este periodo tan acelerado no tiene precedentes, fundamentalmente porque se parte de niveles tan bajos. Es que cuando dice, bueno, no tenés un peso, de pronto tenés 100 pesos, creciste 100%. Entonces te parece, vaya, qué bárbaro. Pero es porque partís de un nivel muy bajo, del cual nos dejó la crisis del 2001, ¿no? Entonces, ahí se miden los ritmos de crecimiento y fueron realmente importantes, ¿no? Y con inclusión social. Bueno, vamos a puntualizar para hacer una ayuda a memoria de los principales logros en general, no solamente económicos. En el 2003 hay una renovación de la Corte Suprema de Justicia y se sale de esa mayoría automática que había facilitado el gobierno de Menem. Esto es un dato importantísimo cuando se adhiere a acuerdos internacionales al hecho de que es imprescriptible el crimen de guerra y de lesa humanidad, pero además se cumple y se aplica en la Argentina. Fundamentalmente con estas dos agachadas del alfonsinismo. Recordemos que todo empezó con muchos derechos humanos, juicio a la Junta, qué sé yo, y después vimos un cuadro como de 1.200 militares, quedaron 7 al final del gobierno de Alfonsín, y esos 7 fueron a su vez indultados por el menemismo, o sea, quedaron todos afuera. Entonces, la nulidad de estas leyes fue un paso decisivo, todo eso en el 2003. 2004, la ESMA pasa a los organismos de derechos humanos. 2005 se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se rechaza en Mar del Plata el acuerdo propuesto por George Bush al ALCA. En el 2008 hay una reestatización de Aerolíneas Argentinas. En el 2008 también se estatizan las AFJP y se vuelve a la formación anterior de las jubilaciones, de los fondos jubilatorios. Esto lo menciono porque
Me gusta ver televisión, el fútbol por televisión, y me parece que es una reivindicación popular. En la Argentina es una cosa importante. Es una cosa importante. Es una alegría, bueno, cuando ganamos, porque a veces alguna vez perdemos. Pero el hecho del... No es casual de que después el neoliberalismo apunte a estas cosas porque tienen odio de clase. Es decir, tenemos que ser conscientes que nos odian por lo que somos. La aprobación de ley de medios audiovisuales, recuerdan, esto por un decreto fue después barrido, se discutió en montones de pueblos, ciudades, en lugares. La asignación universal por hijo con estas características que señalábamos. En el 2010, el programa Conectar Igualdad. Ahí quedamos a la altura de Suecia, por ejemplo. La distribución de esas computadoras a los alumnos, que en los hogares humildes fue todo un salto en las posibilidades reales que brinda eso. La ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la recuperación de YPF. Algunas cosas hechas a medias, a veces queríamos que fueran más, pero de todos modos se avanzaba en la dirección correcta. En medio de estos avances, en el 2010 tenemos una tremenda falta. La cintura, la capacidad política, la muñeca política que le caracterizó a Néstor Kirchner, hizo gala de eso y se nos muere. A mí me gustó esto porque a nivel del sentimiento popular es una síntesis extraordinaria. Es decir, Néstor está con Perón. Es decir, en el imaginario popular está en el cielo, con Perón, está en la eternidad. Ya no lo borran más de la historia. Y el pueblo con Cristina. Esto fue el día, esos días terribles, que espontáneamente se generó esa multitud sobre la Casa Rosada para despedirlo a Néstor Kirchner. Y bueno, esa fue una falta dolorosa que además se sintió, en los momentos más necesarios, justamente donde hace falta como le llaman a veces, un hilado fino, político, de tratar con algunos personajes que, por más que estén de esta vereda de acá, muchos de ellos son difíciles de trato, y él tenía esa capacidad. Bueno, y quería terminar con este dibujito. Me encantó a mí cuando lo vi en su momento. Es Néstor Kirchner en el cielo. Y desde ahí nos está impulsando a que tengamos fuerza. Y esto cae como anillo al dedo a este momento que estamos viviendo. Por eso la invitación a todos los que puedan, por horarios, por día, etc., pero todos los que puedan el jueves, a estar en la Plaza 25 de Mayo, acompañando a las madres y apoyando a Cristina hasta la última. Este dibujito es hermoso, a mí me encantó cuando lo vi. Perdón, quiero agradecer una vez más a todos ustedes por la presencia, que no lo dije al principio. Esta es la Escuela de Formación Lisandro Gringo Viale, de Acción Popular, el profe Lato, que ya lo conocemos todos y lo queremos mucho, de hace mucho tiempo, algunos, volver a convocar a la marcha, como hizo Lalo recién, a la concentración del jueves, y agradecer a la Toma también por el espacio que tan gentilmente nos presta siempre. Listo, Cupa.